Gloria a Dios. Pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema que se habla sobre la moral en los últimos tiempos. Y el texto bíblico que tenemos a continuación es 2 de Timoteo 3, versículo 1, el cual dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos a hablar sobre este recordatorio bíblico brevemente en esta porción, donde el apóstol Pablo nos dice: también debes saber esto, también debes saber esto. El apóstol Pablo nos recuerda que esta debe ser una actitud deliberada. El cristiano tiene que saber de tal manera que no lo agarre de sorpresa ni de asombro, que no lo vea venir, sino que ya sabe que va a venir. Y cuando el apóstol Pablo le dice, también debes saber esto, significa que anteriormente ya el apóstol Pablo había dicho algo y nos habla de ciertas responsabilidades cristianas. Cuando nosotros miramos en el capítulo 2 de 2 Timoteo, nos habla precisamente de algunas responsabilidades que el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo. Le decía, por ejemplo, que debe usar la palabra de Dios de tal manera que debe ser trazada con exactitud. También el apóstol Pablo le dice que debe tener una vida íntegra, una vida de tal manera que deba vivir una vida en rectitud y que debe guiar a otras personas. Lo que había dicho el apóstol Pablo en los versículos pasados, en el capítulo 2 de 2 Timoteo. Ahora Pablo le dice que aunque estamos haciendo la obra de Cristo, nos va a presentar que ahora viene otra problemática. Nos dice que los postreros tiempos ya están aquí. Bíblicamente los postreros tiempos, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla que los postreros tiempos ya fueron inaugurados. Desde el momento en el que Jesucristo resucitó de los muertos hasta el arrebatamiento, todo ese es un periodo de los postreros tiempos. Pero debemos entender que hay varias etapas dentro de este postreros tiempos. Mira, el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, nos dice que en esos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol que escribe en el libro de Hebreos nos habla diciendo que los postreros tiempos ya fueron inaugurados desde el momento en el que Jesucristo, nuestro Señor, fue establecido como el Señor de los cielos y de la tierra. Y aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y predicad el Evangelio. Y todos aquellos que son parte de ese reino están marcados con el poder del Espíritu Santo. Nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 17, dice: y en esos postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, estamos en tiempos de los postreros tiempos, marcado por Jesucristo, pero también marcado por el poder del Espíritu Santo. Podemos decir que este es el lado de la moneda buena de los últimos tiempos. Pero más adelante el apóstol Pablo nos dice que hay algo más. Por ejemplo, dice: vendrán tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán días o tiempos peligrosos. La palabra es tiempo peligrosos. Los días finales. Fíjate que dice en los postreros tiempos. Es como decir en los días finales. No nos dice en el día final. Es decir, existirán periodos sucesivos que nos acercarán hacia la meta final. Mientras que nos acercamos a esa meta final, habrán tiempos peligrosos. La palabra tiempo significa una palabra griega muy famosa que se ha dado en algunos círculos evangélicos como kairos. Es decir, habrán tiempos, habrán estaciones. ¿Cómo podemos entender esta palabra tiempos? Por ejemplo, nos habla del sentido de la primavera. Viene el tiempo de la primavera, el tiempo del verano, el tiempo del otoño. Nos habla de los tiempos. Cuando sobre las estaciones pues, tienen un tiempo determinado, no es siempre, pero vienen los tiempos. De la misma manera, cuando dicen es tiempo de elecciones, es el kairos, es el momento, ¿no?
No es en todo tiempo, sino tiene su momento en especial. De la misma manera, la palabra del Señor nos dice que nosotros, a pesar de que tenemos la obligación de predicar el Evangelio, de tener el don del Espíritu Santo en nosotros, estamos en una disposición de un kairos peligroso, en un tiempo peligroso. Debemos seguir predicando el Evangelio, debemos seguir teniendo la unción del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, pero también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Significa que a pesar de que tengamos la unción de Dios y el deseo de seguir predicando el Evangelio y las ganas de tener, de seguir avanzando, va a haber una oposición, porque vendrán tiempos peligrosos. Fíjate, una breve semblanza de esta palabra peligrosos. Lo encontramos repetidamente, este texto de peligrosos, solamente una vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y esto se da referencia cuando Jesucristo expulsó los espíritus demoníacos de 2 hombres. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 8, versículo 28, dice, y cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. La palabra feroces es también peligrosos. Así que estos hombres eran peligrosos en tal manera, porque estaban llenos de espíritus demoníacos. Bueno, pues así será esos tiempos. Debes saber que en los postreros tiempos habrán días, tiempos feroces, peligrosos, donde los demonios se han soltado, de tal manera que mucha gente estará en esos conceptos. Como el apóstol Pablo diría allá en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es interesante. Significa verán tiempos realmente endemoniados, y al parecer lo estamos viviendo el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios, y preparémonos nuestros corazones para lo que sigue más adelante. Amén. El Evangelio de San Juan nos habla continuamente sobre la teología o una idea del concepto del mundo. Las Escrituras nos dicen que el mundo está bajo poder del maligno. En 1 Juan 5, versículo 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La definición es clara. Los cristianos, los creyentes, están bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque así dice Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mientras que la totalidad de las personas que no creen en Jesucristo como Salvador están bajo la corriente de este mundo. Es decir, están bajo el proceder de este mundo. Tanto del mundo espiritual, al de eso nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en Efesios 2, versículo 22, nos habla diciendo que en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, conforme el proceder de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual ahora es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que encontramos 2 aspectos: los cristianos que van bajo el Espíritu de Dios y los que no creen en Cristo como su Señor y Salvador, que operan bajo el Espíritu y bajo la corriente de este mundo. Ahora, el cristiano dice la Escritura, y nosotros lo creemos, que somos los verdaderos extraterrestres, nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano no es de este mundo. Juan capítulo 15, versículo 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ahora, estos son conceptos, son ideas que el mundo tiene contra nosotros, ¿no? El cristiano está arraigado en sus conceptos, en sus ideas, en sus pensamientos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. El cristiano se ha reconocido, o el cristiano ha entendido que el pecado lo arrastró hacia el abismo y que la única manera es el sacrificio de Cristo que nos llevó a la salvación.
la única manera es presentarnos a los pies de Cristo en ese evento de la cruz del Calvario y pedirle perdón, acercarnos a Él. Y no hay esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para expiar o para redimir nuestras fallas delante de Dios. El hombre no puede hacerlo. Por eso hay que vivir una vida acorde a los principios, a los mandatos de Dios, una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor. El cristiano entiende que su ciudadanía no es aquí en la tierra, no es en este mundo, sino en los cielos. Entonces, el mundo en el cual nosotros estamos nos invita a imponer su cultura en nuestra cultura cristiana. Y nosotros como cristianos queremos decirle al mundo cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro sentido de ver desde la perspectiva de Dios. Así que el mundo, la gente, la sociedad sin Cristo, nos dice: no hables de tu mundo, no nos impongas tus ideas de tu mundo. Pero para el cristiano eso es imposible, porque Cristo nos mandó a predicar el mensaje del Evangelio, nos mandó a predicar ese mensaje. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el mensaje del Evangelio que el cristiano tiene que decir es el mensaje directo que Jesús nos dijo que nosotros dijéramos. Y si nosotros nos callamos, entonces no hacemos el proceder de Cristo. No nos acercamos a la bendita palabra de nuestro Dios que nos da ese lineamiento. Por lo mismo, no debemos de callar, sino plantear esta verdad al mundo. El mundo nos dirá: no hables de tu Cristo, no impongas tu mundo sobre nuestro mundo. Pero nosotros debemos hablar, porque esa es la característica del cristiano, del creyente verdadero. El mundo te dice: no hables, no impongas tu mundo a nuestro mundo y te vamos a dejar en paz. No podemos dejar de callar, no podemos dejar, no debemos dejar de hablar. Debemos seguir hablando. No vamos a callar porque el mundo nos dice: cállate. Al contrario, vamos a hablar, y hablar con más fuerza y con más prontitud, porque Cristo ya viene. Cristo está a las puertas. Y estamos hablando sobre el punto de vista del hombre, de la humanidad. Recordemos que el mundo tiene sus preceptos, sus ideas, sus pensamientos. Y en este caso, ¿qué vida vale la pena vivir? ¿Qué vida vale la pena vivir? Según el mundo sin Dios, ¿cuál es la vida que vale vivir? Para el mundo, la vida es relativa. Dicen ellos: vive y deja vivir. Es decir, déjame vivir como yo quiera y yo te dejaré vivir como tú quieras. Eso es el precepto y ese es el parámetro que se plantea y se ha hecho. Pero los cristianos entendemos, y lo ha dicho el Señor Jesucristo, que el camino, la verdad y la vida es Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: Jesús le dijo, ¿a quién? A sus discípulos, a un discípulo en particular: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El creyente ha entendido que la vida fuera de Cristo lleva al caos, a la destrucción eterna. Y por lo mismo, dada que toda obra de la carne nos lleva a la destrucción, debemos entender que ese realmente no es vida. Y que toda obra de la carne, por más loada, por más elogiada, por más aplaudida, por más premios que se tenga, sin Cristo no es más que basura. El apóstol Pablo dijo en alguna ocasión que él lo había perdido todo lo había perdido por alcanzar a Cristo. El mismo profeta Isaías nos habla diciendo así: si bien nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, así lo dice Isaías 64 versículo 6, y sigue añadiendo el versículo: y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre,
que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Si el hombre vive la vida como él quiere, sin tener presente a Dios, que es la vida verdadera, entonces nos vamos a una destrucción total, una destrucción de tal manera que el cristiano entiende que debe interponerse para decirle: hay vida en Cristo, hay verdaderamente vida en Cristo. Si el hombre escoge su camino, que debe caminar sin tomar en cuenta el consejo divino, sin tomar en cuenta al Dios eterno, los lleva a una autodestrucción. Por eso es que el consejo bíblico nos invita siempre a decirle a las personas que toda tu fuerza no la coloques en los ideales humanos, sino coloca todas tus fuerzas en Dios, el eterno Salvador, porque Él realmente nos va a dar un sentido a nuestra vida. Un propósito de vida es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué mucha gente pone su énfasis en cosas que no los llevan a la vida? ¿Por qué la gente pone toda su esperanza en el marxismo, en el capitalismo, en el mahometanismo, cuando Cristo es el camino y la vida? Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. El apóstol Judas nos habla diciendo que nosotros debemos estar ahí, evitar que el camino del hombre siga hacia la perdición. Dice Judas 1, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de ellos. Es decir, nosotros debemos saber si la vida que está llevando el hombre lo va a llevar a la destrucción. Nosotros debemos intervenir y decirle: ¿sabes qué? Hay un mejor camino, y es el camino de la salvación. Jesús en una de sus parábolas dijo acerca de la vida: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. La vida sin Cristo no es vida. Por lo mismo, no vale la pena vivir si no estamos en Cristo. Cristo es la vida. ¿Para qué entregar nuestro esfuerzo a un ideal que por mucho durará 80 años? Sí, 80 años logramos vivir, o tal vez 90 años. Es mucho mejor entregar nuestra vida y nuestros ideales a Jesús, porque nos llevará hasta la vida eterna. Dice 1 Juan 5:11, y este es su testimonio, el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esa es una invitación. Esto es algo eterno. La salvación es eterna. Eterno es Cristo, eterno es el Salvador. Y nosotros debemos acercarnos a esa eternidad con toda claridad, con toda inteligencia y provocativamente a la salvación que solamente Dios tiene que dar. Por eso debemos humillarnos delante de Dios. El mundo hoy nos llama a tener dignidad, orgullo. Tenemos que decirle al Dios Todopoderoso que Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Vivir una vida de humildad es lo contrario a vivir una vida llena de orgullo. El cristiano sabe que Dios es soberano, que ha dejado leyes para que nosotros vivamos en ellas, en sumisión y obediencia. Sin embargo, el hombre se ha levantado contra las leyes divinas y le ha dicho a Dios que no pisotee su dignidad. Hay un documento oficial que dice: nadie puede quitar tu dignidad. Eso dice este texto. Y remata diciendo: nadie puede humillarte si no te humillas. Y podemos hablarlo en términos humanos. Cuando alguien quiere ser Señor sobre ti, pisoteando todos tus derechos, todos tus lineamientos. Pero, ¿qué palabras tan más atrevidas cuando se trata de Dios el Todopoderoso? Al hombre se le ha dado libre albedrío, libertad de escoger en cada uno de sus ideales y sus ideas morales,
éticas, intelectuales, pero le es imposible elegir la vida eterna. Y la única manera para elegir la vida eterna solamente pasa por la humildad. Porque dice el apóstol Pedro, allá en el capítulo 5, versículo 5, 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Debe haber sujeción. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuese tiempo. Desde la palabra del Señor nos dice que hay que pasar por el proceso de la humildad, de la humillación en Cristo, para verdaderamente tener nuestro verdadero valor, que es en Dios. El mundo nos da ciertos valores, privilegios, principios, pero la sumisión bajo los principios de Dios, bajo las palabras del Evangelio, eso es lo que odian algunas personas. O nos dicen que nosotros estamos dando un discurso de odio, pero más bien es el discurso que ellos odian. Ellos odian este discurso. ¿Por qué? Porque hay que someterse bajo los principios de Dios. Porque estos no quieren nada con Dios. Porque la palabra de Dios que predicamos es luz y el mundo vive en tinieblas. Y les testificamos que sus obras son malas, como dice Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El profeta habla sobre la soberbia. Allá en Levítico 26, versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Entonces se habla de orgullo. El hombre es orgulloso y no quiere someterse a ese orgullo y se vuelve soberbio. La historia está llena de soberbia contra las leyes de Dios. Incluso el mismo pueblo de Israel lo remarca en Nehemías capítulo 9, versículo 29. Y les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Entonces, la soberbia, la falta de humildad, humillación, tiene que ver con Dios. La fuente original de toda autoridad es Dios. Y si no nos sometemos a esa fuente principal, no podemos obedecer a ninguna otra ley. Sodoma y Gomorra fueron llenos de soberbia y por ello fueron abatidos. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Hablando de Gomorra. Esta fue la maldad de tu hermana: soberbia y saciedad de pan. Abundancia de ociosidad tuvieron en ella y sus hijos, y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando yo las vi, las quité. Hoy el mundo está lleno de esa soberbia. ¿Qué se espera de una sociedad que aboga por defender una dignidad que no está arraigada en la voluntad de Dios, sino para el bien que dice el hombre tener? Entonces, cuando una persona lucha por una dignidad no bíblica, sino enfermiza, por una mente enfermiza del hombre, nuestra sociedad está así, de esa manera. No celebramos, como mundo, el mundo celebra el orgullo gay, porque así le llaman, orgullo gay. Sí, comenzó esta lucha conforme los pleitos que se tenían contra personas, pero ahora se ha vuelto ya no una manifestación de pelear sus derechos de vida, sino que exigen aún mucho más, en un orgullo, en llevarse más allá de ello, no conforme a la verdad bíblica. Ahora, concluyendo ya todo este asunto,
Dice la palabra de Dios, vendrán tiempos peligrosos. En este tiempo, que es un tiempo de kairos, peligroso para el cristiano, debemos entender que Cristo es nuestra forma de hablar. Nosotros debemos predicar el Evangelio, debemos ser valientes porque nos tenemos que enfrentar ante una sociedad ética y moral que es propia de este mundo. Y nosotros tenemos nuestra propia ética y moral basadas en las Escrituras. Ellos odian el mensaje del Evangelio porque se les presenta un mundo diferente, el mundo de Dios, el mundo de las ideas de Dios, de la verdad de Dios. No estamos hablando de ética ni de moral, porque esas son pasajeras, sino estamos hablando de la verdad eterna de Dios. La humanidad o este mundo odia que se les habla acerca de vivir una vida apegada a las normas divinas, porque realmente eso es la vida. Y vivir una vida sin Cristo lleva a la destrucción. Entonces, eso es lo que odian. Ahora, odian que se les diga cómo deben vivir. Una vida con normas divinas que realmente nos llevan por el camino que es Cristo. O sea, ellos odian eso. Que nosotros les digamos, el camino es Cristo. Y ellos dicen, no, es que debe haber otro camino, debe haber otra forma de alcanzar la salvación, debe haber otra forma de ser santos, libres. Muchos odian que se les diga, tienes que pedir perdón a Cristo. Pero ¿por qué debo pedirle perdón a Cristo si yo estoy bien? El que está mal es Dios, el que está mal es ustedes. Pero nosotros hemos entendido de dónde nos sacó el Señor. Se ofenden porque decimos debes humillarte delante del juez de toda la tierra, porque para la gente sin Dios y sin Cristo es mejor vivir de pie, de espaldas a Dios y levantando su puño cerrado contra el cielo, a reconocer que han pecado y humillarse delante de Dios. Ese es el discurso que ellos odian. El cristiano no puede amoldarse a este mundo. Bien dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, porque este es tiempo para decirle al Señor, perdona nuestras faltas si en algún momento volví como el mundo. Y ahora rectifico y vuelvo a tus caminos. Nuestra vida tiene propósito y nuestra vida está encerrada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.